Me llamo Mariana Rivera. Tengo 29 años. Y la noche en que mi propio hermano me encerró en ese taller abandonado. Por fin entendí que algunas personas no te traicionan a gritos. Primero te sonríen. Me había pedido que fuera hasta allá para tener una última plática sobre la empresa de mi papá. Su voz en el teléfono había sonado tranquila, casi amable, como si todavía fuéramos familia. Como si no se hubiera pasado el último mes presionándome para que le cediera lo único que mi padre me confió proteger. Yo debí haberlo sabido. En el instante en que pisé ese viejo taller, el aire cambió. No por el frío, sino por el silencio. Estaba demasiado vacío, demasiado quieto, como si el lugar me hubiera estado esperando. Entonces, la pesada cortina de metal se cerró de golpe a mis espaldas. Me di la vuelta de inmediato y jalé la manija con todas mis fuerzas, pero no se dio. Escuché el clic del candado cerrándose por fuera. Por un segundo, ni siquiera grité. Solo me quedé ahí, mirando la puerta, tratando de convencerme de que esto era una broma de muy mal gusto. Luego, su voz traspasó el metal. Debiste haber firmado, Mariana. Sentí que el estómago se me caía al piso. Empecé a golpear la puerta con los puños. Ábreme la puerta. ¿Qué estás haciendo? Él se rió por lo bajo. No sonaba enojado, ni nervioso. Sonaba en completa calma. Eso fue lo peor. Puedes gritar todo lo que quieras, me dijo. Nadie va a venir por ti. Fue entonces cuando supe que esto ya no era una pelea por la herencia. Era una trampa. No traía mi celular. No tenía mis llaves. Mi chamarra se había quedado del otro lado de la puerta. No había calefacción, no había comida, no había señal. Y absolutamente nadie sabía dónde estaba realmente. Durante 24 horas, sobreviví negándome a entrar en pánico. Y justo cuando el frío brutal de la zona industrial empezó a nublarme los pensamientos, encontré algo dentro de una vieja camioneta que mi hermano había olvidado que existía. Un radio. Cuando una voz finalmente respondió a través de la estática, casi sonrío. Porque no solo había encontrado ayuda. Había encontrado a la única persona capaz de asegurarse de que mi hermano lo perdiera absolutamente todo. Antes de contarles de quién era la voz que salió por ese radio y qué pasó cuando mi hermano se dio cuenta de que yo seguía viva. Cuéntenme, ¿cómo está el clima donde están ahora mismo y si coincide con su estado de ánimo de hoy? Y también, ¿desde dónde me están viendo? Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde va a llegar esta historia. 5 semanas antes de que esa puerta de metal se cerrara a mis espaldas, mi padre falleció en una noche con un frente frío tan duro que el asfalto de la carretera brillaba como cristal negro por la helada. Se llamaba don Arturo Rivera, y había construido Logística Fría Rivera desde cero, con solo 2 camionetas refrigeradas. Una bodega rentada y la terca creencia de que las promesas importan más cuando las carreteras son peligrosas. Nosotros no transportábamos cosas glamurosas. Transportábamos alimentos congelados, suministros para hospitales, medicamentos especializados, kits de emergencia y cualquier otra cosa que tuviera que llegar a la temperatura exacta o de lo contrario no servía para nada. En Toluca y las zonas altas del Estado de México. Eso significaba que nuestro trabajo importaba más cuando todos los demás querían quedarse encerrados en sus casas. Tormentas invernales, carreteras bloqueadas hacia Atlacomulco, compresores descompuestos. Choferes varados en la madrugada, entregas urgentes a hospitales a las 2 de la mañana. Esas fueron las cosas con las que crecí. Mi papá solía decir, una sonrisa amable es bonita, Mariana, pero un camión frío salva vidas. Empecé a trabajar con él a los 16 años, limpiando los estantes del inventario y registrando las temperaturas de las cámaras frigoríficas después de la prepa. A los 22, ya acompañaba a los choferes en las rutas de invierno. A los 26, manejaba la logística de las rutas, calendarios de mantenimiento, emergencias de clientes, costos de diésel, quejas del sindicato, inspecciones sanitarias de las bodegas y los miles de pequeños problemas que nunca aparecen en un balance financiero.
pero que pueden quebrar una empresa de la noche a la mañana. Mi hermano, Santiago, tenía un tipo de relación muy diferente con el negocio. A él le gustaba el lado de la oficina, las llamadas con los inversionistas, los números limpios. Los zapatos boleados y la sensación de sentarse en una sala de juntas mientras otras personas lidiaban con el viento helado y el olor a humo de diésel. Había trabajado en un banco antes de regresar al negocio familiar. Y por un tiempo, mi papá pensó que su experiencia financiera nos ayudaría a modernizarnos. Yo también quería creer eso. Santiago era encantador cuando le convenía. Podía explicar un trimestre de pérdidas como si fuera un sacrificio estratégico. Podía hacer que una deuda sonara como una oportunidad. Sabía cómo hacerse sonar indispensable, pero siempre había algo detrás de su sonrisa. Algo calculador, como si cada conversación tuviera una etiqueta de precio que solo él podía ver. Después de que mi papá murió, el testamento se leyó frente al notario público en una pequeña sala de juntas arriba de la bodega principal. Todavía recuerdo el zumbido del viejo calentador, el olor a café de olla que nadie tocó, y la forma en que Santiago se recostó en su silla, cruzando la pierna como si ya hubiera ganado. Entonces el abogado leyó los números. Yo recibía el 55% del control y las acciones con derecho a voto de Logística Fría Rivera. Santiago recibía el 45% de la propiedad con derechos a utilidades, pero sin autoridad final sobre operaciones, contratos de emergencia, venta de flotillas o decisiones de transferencia de la empresa. Por unos segundos, nadie se movió. Luego, Santiago soltó una pequeña risa por lo bajo. No porque fuera gracioso, sino porque quería que todos en esa sala supieran que estaba ofendido. Eso no puede estar bien, dijo. El abogado y el notario repitieron calmadamente que las instrucciones de mi padre habían sido revisadas, firmadas y actualizadas apenas 8 meses antes de su muerte. Santiago apretó la mandíbula. Me miró como si yo le hubiera robado algo. Quise decirle que lo sentía, pero no era verdad. En el fondo, no lo sentía. Estaba de luto, sí, pero también sabía que mi papá había tomado la decisión correcta. Él sabía quién contestaba el teléfono cuando un tráiler se derrapaba en la carretera a la Marquesa. Sabía quién se quedaba en la bodega durante los apagones. Sabía quién podía adivinar, con solo escuchar el ruido de un compresor, si a la caja de un tráiler le quedaban 6 horas de frío o 60 minutos. Santiago conocía el dinero. Yo conocía la empresa. Esa diferencia se convirtió en la grieta que terminó partiendo a nuestra familia. Al principio, fingió aceptarlo. Me abrazó después de la reunión, con la mano apoyada demasiado firme en mi espalda, y me susurró, vamos a resolver qué es lo mejor. Pensé que se refería a lo mejor para el negocio. Tiempo después me di cuenta de que se refería a lo mejor para él. En menos de una semana, empezó a llamarme todas las noches con supuestas preocupaciones. Me decía que la empresa era demasiado complicada para que yo la manejara sola. Que los bancos lo respetaban más a él. Que los clientes se sentirían más seguros si un hombre con experiencia financiera tomaba las riendas. Me dijo que el duelo podía nublar mi juicio y que tal vez debería dar un paso atrás antes de dañar lo que mi papá había construido. Le dije que agradecía sus consejos, pero que no iba a afirmar nada. Fue entonces cuando su tono cambió. Dejó de sonar como un hermano y empezó a sonar como un cobrador. Una tarde, me invitó a comer a un restaurante súper exclusivo, de esos con paredes de cristal en una de las zonas más caras de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie levanta la voz porque todos están demasiado ocupados fingiendo que no escuchan las conversaciones ajenas. Deslizó un folder sobre la mesa y me dijo que tenía una solución limpia. Yo podía transferirle el control de los votos por 5 años, conservar un sueldo generoso, seguir siendo la cara de las operaciones y evitarme el estrés de liderar. Abrí el folder. Los documentos notariales ya estaban impresos. Mi nombre ya estaba escrito debajo de la línea de la firma. ¿Trajiste contratos a una comida? Le pregunté. Él sonrió. Traje estabilidad.
Se lo devolví. Mi papá me dio el control por una razón. Su sonrisa se desvaneció lo suficiente como para dejarme ver la rabia que escondía. Mi papá era muy emocional. Estaba enfermo. Dejó que la nostalgia tomara una decisión de negocios. Esa fue la primera vez que realmente quise irme de la mesa. No porque me insultara a mí, sino porque estaba insultando al hombre muerto cuya empresa estaba intentando robarse. Me levanté, le dije que no volvería a discutir el tema y me fui. Mientras él se quedó ahí sentado con el folder aún abierto entre los vasos de agua. 2 días después, descubrí que alguien había entrado al correo de mi empresa pasada a la medianoche y había enviado mensajes a un competidor regional preguntando sobre una posible plática de adquisición. El lenguaje era formal, cuidadoso y no se parecía en nada a mi forma de escribir. Los correos sugerían que yo me sentía abrumada y que, en privado, estaba considerando vender antes de que se renovaran los contratos de invierno. Revisé el historial de inicio de sesión. El acceso venía desde la red interna de nuestra propia oficina. Cuando confronté a Santiago, ni siquiera parpadeó. A lo mejor se te olvidó que los mandaste, me dijo. El estrés le hace cosas raras a la gente. Debí haber llamado a la policía ese mismo día. En lugar de eso, cambié mis contraseñas. Pedí una auditoría interna y me convencí a mí misma de que el luto nos estaba volviendo irreconocibles a los dos. Pero el luto no falsifica correos electrónicos. El luto no redacta documentos legales. El luto no te mira a los ojos para probar cuánto veneno estás dispuesto a tragar antes de llamarlo traición. La siguiente advertencia vino de un chofer llamado Elías, que tocó a la puerta de mi oficina con su gorra estrujada entre las manos y el miedo pintado en la cara. Me dijo que el registro de temperatura de uno de nuestros transportes de grado médico había sido alterado. El documento original mostraba que la caja refrigerada se había mantenido en el rango adecuado toda la ruta. Pero el archivo en la carpeta de cumplimiento logístico mostraba un pico de temperatura peligrosamente alto que habría arruinado un cargamento entero de insulina. Le pregunté quién había subido el archivo modificado. Él bajó la mirada y me dijo que el sistema mostraba mis credenciales. Se me secó la boca. Supe de inmediato que esto era mucho más grave que unos correos falsos. Alguien estaba armando un caso legal para demostrar que yo era negligente, inestable y un peligro para la empresa. Fui a la sala de servidores y saqué los registros de acceso. La mitad de lo que necesitaba había desaparecido. No borrado a lo tonto, sino eliminado profesionalmente. Santiago había sido banquero, pero antes de eso, había estudiado cumplimiento de sistemas y gestión de riesgos. Sabía perfectamente qué errores parecían accidentes y cuáles parecían delitos. Esa noche, me llamó. Me dijo que teníamos que hablar urgentemente en la vieja bodega norte del Parque Industrial Lerma. Un garaje de reparaciones abandonado que mi papá dejó de usar 3 años atrás cuando nos mudamos a las nuevas instalaciones. Estuve a punto de decirle que no. Pero entonces me dijo que había encontrado copias físicas de los registros de temperatura originales en los viejos archiveros de mi papá, y que si quería protegerme, necesitaba verlos antes de que el equipo de auditoría llegara el lunes por la mañana. Sonaba serio, incluso preocupado. Mariana, dijo en voz baja. Esto se puede poner muy feo. Estoy tratando de ayudarte antes de que llegue demasiado lejos. Odié que una parte de mí todavía quisiera creerle. Tal vez porque de niños habíamos desayunado cereal en la misma mesa. Tal vez porque una vez me cargó hasta la casa cuando me caí y me lastimé a los 9 años. O tal vez porque admitir que tu propio hermano te está casando toma más tiempo del que debería. Manejé hasta la bodega justo antes del atardecer. El lugar estaba detrás de una malla ciclónica oxidada en las orillas de una zona industrial, rodeado de pasto seco, polvo y un viento helado que ya calaba hasta los huesos. La nave principal estaba a oscuras, excepto por un foco encendido cerca de la puerta de la oficina. La camioneta de Santiago estaba estacionada afuera, con el motor en marcha y el humo del escape disipándose en el aire frío. Él salió usando un abrigo elegante y guantes de piel.
luciendo más como un empresario llegando a una junta de consejo que alguien en un patio de maniobras olvidado. «Qué bueno que viniste», me dijo. «Vamos a hacer esto rápido». Adentro de la pequeña oficina, me entregó un folder grueso lleno de reportes impresos. Al principio, no entendí qué estaba viendo. Luego vi mi nombre en formularios de aprobación que yo jamás había firmado, mis iniciales junto a envíos que nunca autoricé, y una declaración donde supuestamente yo le ordenaba a un chofer que siguiera manejando a pesar de que había sonado la alarma de temperatura. «Esto es falso», le dije. Santiago se recargó contra el escritorio. «Parece muy real». Cambié de página y vi un escaneo de mi firma electrónica adjunta a una solicitud de anulación de emergencia. «Tú armaste todo esto. Ten cuidado», me advirtió. Acusar a la gente sin pruebas es exactamente el tipo de comportamiento inestable que nos tiene a todos tan preocupados. Abrió otro folder. Adentro había una carta, supuestamente redactada por un médico corporativo, que afirmaba que yo estaba mostrando signos de inestabilidad emocional severa tras la muerte de mi padre y que, por mi propia salud mental, debía ser separada temporalmente de mis responsabilidades ejecutivas. Se me congelaron las manos por una razón que no tenía nada que ver con el clima. «Estás tratando de declararme incompetente». Santiago suspiró, como si yo lo estuviera decepcionando. «Estoy tratando de salvar a la empresa de una crisis de liderazgo». Entonces, puso un último documento sobre el escritorio. Una transferencia temporal de autoridad y poderes notariales. Por 90 días. Mi línea de firma estaba resaltada en amarillo. «Firma esto y el problema de auditoría desaparece». Yo estabilizo la relación con los bancos, manejo las ofertas de adquisición. Y tú puedes tomarte un tiempo para recuperarte de tu crisis. ¿Ofertas de adquisición?, repetí. Así que de esto se trata. No lo negó. Estamos sentados sobre una empresa que vale más en pedazos que viva, Mariana. Tan solo los terrenos de las bodegas podrían liquidar nuestras deudas y hacernos ricos. No hay ninguna deuda que nos obligue a vender. Le grité. Su rostro cambió. Su calma pulida se agrietó y vi el pánico debajo de ella. No era culpa. Era pánico. «No entiendes la posición en la que estamos». «No», le respondí. «Creo que por fin la entiendo perfectamente». Agarré mi celular, pero él fue más rápido. Me sujetó la muñeca con tanta fuerza que me lastimó. Me arrebató el teléfono de la mano y se lo guardó en la bolsa del abrigo. Por un segundo, los dos nos quedamos congelados. Ese fue el momento en el que supe que ya no había vuelta atrás. «Dámelo», le exigí. Él sonrió, pero tenía la mirada muerta. «Siempre fuiste una terca». Me dijo que los archivos originales estaban en el taller del fondo, en una caja que mi papá había guardado dentro de la vieja camioneta refrigerada de servicio. Me negué a seguirlo hasta que sacó mis llaves del coche y me las mostró, diciendo: «Puedes quedarte aquí parada toda la noche, o puedes venir por las pruebas que viniste a buscar». Debí haber corrido. Debí haber gritado ahí mismo, mientras todavía estábamos cerca de la carretera. Pero la idea de los archivos de mi papá, la idea de que un solo papel pudiera limpiar mi nombre, me empujó a caminar. El taller estaba a unos 30 metros detrás de la oficina. Era una nave larga de lámina y acero con una cortina metálica y una puerta lateral. Santiago abrió la puerta lateral y me hizo un gesto para que entrara. En el estante del fondo. «La caja azul», me dijo. Di un paso hacia adentro. El aire olía a aceite viejo, llantas congeladas y polvo. Di 3 pasos hacia los estantes. A mis espaldas. La puerta de metal se cerró con tanta fuerza que el sonido retumbó por todo el lugar. Me volteé justo en el momento en que el cerrojo hizo clic por fuera. «Santiago», grité, usando su nombre por primera vez en toda la noche, como si eso pudiera recordarle quién era. Su voz llegó a través de la lámina. «Tienes hasta mañana en la tarde para recapacitar». Corrí hacia la puerta y la pateé.
El dolor me subió por la pierna. Ábreme esta puerta. Debiste haber firmado, Mariana. No puedes hacerme esto. Hubo una pausa, y luego una risa suave. Ya lo hice. Me dijo que había enviado un correo a todo el personal desde mi cuenta, diciendo que me iba a un retiro privado para lidiar con mi depresión y que no quería recibir llamadas. Me dijo que había programado la junta de emergencia para la transferencia de poderes a la tarde siguiente. Me dijo que para cuando alguien se preguntara dónde estaba yo realmente, él ya tendría el control de la empresa, de las cuentas bancarias y del proceso de venta. Luego vino la frase que se me quedó grabada en la cabeza toda la noche: puedes gritar todo lo que quieras. Nadie va a venir por ti. Escuché sus pasos alejándose. La puerta de un coche abriéndose. El motor perdiéndose en la carretera. Y yo me quedé parada en la oscuridad, encerrada en el cementerio de las viejas máquinas de mi papá, dándome cuenta de que mi hermano no solo me había atrapado. Me quería borrar del mapa. La primera hora fue pura rabia. Me lancé de hombro contra la puerta hasta que sentí que los huesos del brazo se me iban a zafar. Pateé cerca de la cerradura, luego las bisagras, luego el marco. La puerta no cedió ni un milímetro. Mi papá la había instalado después de que se metieran a robar años atrás, y estaba muy orgulloso de lo sólida que era. Orgulloso de que nadie pudiera forzar la entrada a su taller nunca más. Recuerdo haberme reído cuando me dijo eso. Ahora, lo que él construyó para dejar a los ladrones afuera, me mantenía a mí adentro. Busqué en las paredes interruptores, enchufes, ventanas, lo que fuera. Las luces del techo parpadearon una vez y luego murieron por completo, dejando solo una débil franja gris de luz de la tarde filtrándose por un respiradero en lo alto, arriba del banco de trabajo. Arrastré un estante de metal, lo puse debajo y me subí. Pero la rendija era demasiado estrecha para que pasaran mis hombros y estaba atornillada por fuera. Grité de todos modos. Grité hasta que me ardió la garganta. No hubo respuesta. Afuera. El viento helado barría la bodega abandonada y hacía crujir las paredes de acero como si estuvieran vivas. Para la tercera hora, mi coraje se convirtió en matemáticas. ¿Qué tanto frío hacía? ¿Cuánto faltaba para que la temperatura bajo cero de la zona industrial se igualara a la de adentro? ¿Cuánta energía había desperdiciado gritando? ¿Qué podía usar para sobrevivir? Encontré una lona vieja doblada debajo de un rack de llantas, un par de guantes de carnaza tiesos, una linterna rota sin pilas. 2 botellas de agua completamente congeladas y una caja de calentadores de manos de emergencia tan viejos que los paquetes parecían llenos de arena. Solo uno funcionó un poco. Lo sostuve entre mis palmas como si fuera una veladora. No había nada de comida, excepto una menta pegada al fondo de un cajón. Y me la comí sin importarme cuántos años llevara ahí. Me envolví en la lona y me dediqué a caminar en círculos por todo el taller. Porque quedarme quieta hacía que el frío se me subiera por las piernas. Cada ciertos minutos, volvía a intentar abrir la puerta, no porque creyera que iba a ceder, sino porque no hacer nada se sentía demasiado parecido a aceptar la muerte. En algún momento, encontré la vieja camioneta blanca de servicio de mi papá, estacionada bajo una capa gruesa de polvo. La puerta del conductor no tenía seguro. Adentro, el asiento todavía olía un poco a él. A café, a cuero y a chicles de menta. Eso casi me quiebra. Me senté frente al volante. Lo apreté con ambas manos y me acordé de todas las madrugadas en que me llevaba a la central de abastos antes de que saliera el sol, diciéndome que el liderazgo no se trataba de ladrar órdenes, sino de ser la última persona en rendirse cuando todos los demás ya estaban cansados. Apoyé la frente contra el volante y susurré: lo estoy intentando, papá. Luego revisé la cabina. Ni llaves, ni celular, ni botiquín. La guantera solo tenía recibos viejos. Un medidor de presión de llantas y una foto descolorida de mí a los 17 años, parada junto a mi primer camión de reparto, sonriendo como si hubiera conquistado el mundo porque mi papá confió en mí para revisar una hoja de ruta.
Me guardé la foto en la bolsa. Para la 10ª hora, el frío dejó de sentirse agudo y empezó a sentirse pesado. Eso me dio más miedo. Sabía lo suficiente por los cursos de seguridad invernal como para entender lo que significaba cuando los escalofríos se vuelven más lentos. Me obligué a moverme más rápido. Hice sentadillas al lado de la camioneta. Me di palmadas en los brazos. Pisoteé el piso hasta que los dedos de los pies me dolieron tanto que volvieron a adormecerse. Intenté derretir las botellas de hielo metiéndolas debajo de mi sudadera, pero el agua solo salía en traguitos amargos. Aún así, la racioné. La oscuridad se volvió extraña después de la medianoche. Los sonidos se hacían más grandes. Una gotera en algún lugar detrás de los estantes, el quejido del metal enfriándose, mi propia respiración. Pensé en Santiago, sentado en alguna casa calientita. Tal vez ensayando su cara de preocupación frente al espejo. Me lo imaginé diciéndole a la gente que yo era frágil, que necesitaba descanso. Que él solo estaba tomando las riendas porque me quería mucho. Eso me dio más rabia que el frío. Si él solo hubiera querido el dinero, habría sido sucio, pero simple. Pero también quería destruir mi nombre. Quería que todo el mundo creyera que yo había fracasado, que estaba loca. Que mi padre se había equivocado al confiar en mí. Cerca del amanecer, la luz se filtró por el respiradero. Pálida e inútil. Había sobrevivido a la noche helada, pero sobrevivir no se sentía como una victoria. Tenía los labios partidos. Las manos hinchadas de tanto golpear la lámina. Mis pensamientos fluían lentos, como si estuvieran empujando a través de la nieve. Me volví a subir a la camioneta porque me tapaba un poco del viento que entraba por las rendijas. Fue entonces cuando mi rodilla golpeó algo debajo del tablero. Una caja negra montada debajo de donde solía estar el estéreo. Por un segundo, pensé que era un pedazo viejo del equipo de sonido. Luego vi el cable en espiral del micrófono. Un radio de 2 vías. Un radio de banda civil. Mi papá lo había instalado años atrás. Después de que un apagón de señal celular dejara tirados a 2 choferes durante una tormenta de aguanieve. Desde entonces, nunca confió por completo en los smartphones. Los sistemas viejos fallan más lento, decía. Me temblaban tanto las manos que apenas pude encontrar el botón de encendido. No pasó nada. Lo intenté de nuevo. Una débil luz naranja parpadeó, se apagó y volvió a encenderse. El radio soltó un silbido de estática. La batería de la camioneta estaba débil, casi muerta. A lo mejor me estaba dando minutos en lugar de horas. Levanté el micrófono. Mi voz salió quebrada. Emergencia. Soy Mariana Rivera. Estoy encerrada en el viejo taller de la bodega norte. Necesito ayuda. La estática me respondió. Cambié de canal. Lo intenté de nuevo. Por favor, si alguien me escucha, estoy atrapada. No tengo teléfono, hace demasiado frío. Bodega norte del parque industrial. Más estática. La luz parpadeó. Me imaginé la batería muriendo mientras mi voz desaparecía en el aire vacío. Intenté un canal más, uno que mi papá usaba para los despachadores del turno de madrugada. Soy Mariana Rivera. Mi hermano me encerró. Está intentando robarse la empresa de mi papá. Por favor. Que alguien me conteste. El silencio que siguió se sintió eterno. Y entonces, la bocina crujió. La voz de una mujer se escuchó, sonaba cautelosa y rasposa por la incredulidad. Dime ese nombre otra vez. Agarré el micrófono con las 2 manos. Mariana Rivera. Hubo una pausa. Y entonces la voz dijo algo que me paró el corazón en seco. Mariana, si esto es una broma, es una muy cruel. Tragué saliva aguantando el dolor en la garganta. No es una broma. Me estoy congelando. Otro estallido de estática. Y luego ella dijo, soy Marisol Quintana. Dime exactamente en qué parte estás.
Marisol Quintana era la última persona en el mundo que esperaba que me salvara la vida. 1 año y medio atrás, había sido nuestra mejor coordinadora logística del turno nocturno. Hasta que un cargamento médico perdido arruinó su carrera. Todos los registros la apuntaban a ella. Bitácoras de acceso, cambios de ruta, aprobaciones de anulación, incluso un correo electrónico desde su cuenta. Ella juró por su vida que le habían tendido una trampa. Pero Santiago dijo que la evidencia era irrefutable, y yo le creía los papeles en lugar de a ella. Ahora, medio congelada en la vieja camioneta de mi papá. Su voz era lo único que evitaba que yo desapareciera. Le conté todo a través de ese radio agonizante. Los registros de temperatura falsificados, los contratos notariales. Como Santiago me había quitado el celular, la encerrada en la bodega, y la junta programada para esa misma tarde. Por un momento, se quedó en silencio. Luego me dijo: llevo 1 año y medio esperando que alguien más diga en voz alta las porquerías que él hace. La luz del radio parpadeó. Marisol me dijo que no me durmiera, que me mantuviera en movimiento. Y que venía para acá con alguien de su entera confianza. Luego, la batería murió por completo. Me obligué a caminar en círculos hasta que escuché el sonido de unas llantas afuera, luego voces. Y después el sonido de unas cizallas cortando el candado de metal. Cuando la puerta por fin se abrió, la luz del día me pegó tan fuerte que casi me caigo. Marisol estaba ahí, junto a un policía municipal, mirándome con una mezcla de shock y coraje. Me envolvieron en cobijas, me dieron agua tibia y me ayudaron a subir a su camioneta. Ella no me abrazó. Todavía no me había ganado ese derecho. Abrió un maletín rígido en el asiento trasero, lleno de documentos, memorias USB y grabaciones. Llevaba meses armando un expediente contra Santiago. Empresas fantasma, registros de temperatura manipulados, datos de rutas vendidos a la competencia. Y las pruebas de que le había tendido la trampa a ella después de que Marisol descubriera una factura duplicada vinculada a su cuenta bancaria. El policía quería que me llevaran al hospital, pero Marisol revisó su teléfono y dijo que la Junta para la Transferencia de Poderes seguía en pie a las 3 de la tarde. Santiago pensaba que yo seguía encerrada. Pensaba que tenía tiempo suficiente para robarse la empresa de mi padre usando traje y corbata. Miré el maletín de pruebas de Marisol y le pregunté: ¿podemos detenerlo? Ella asintió. Con lo que yo tengo, tal vez. Con lo que tú sabes. Seguro que sí. Antes de irnos del parque industrial, Marisol volteó a ver la bodega y me dijo: te odié por no creerme. Le contesté: debiste haberlo hecho. Ella me miró fijamente: ayúdame a acabar con esto. Luego hablamos de perdones. Y por primera vez en 24 horas, ya no estaba esperando a ser rescatada. Iba de regreso para pelear. No fuimos directo al banco. Marisol sabía que las pruebas funcionan mejor cuando llegan con testigos, autoridad y en el momento perfecto. El policía contactó a la fiscalía y a un investigador de delitos financieros. Mientras Marisol llamaba a un inspector logístico de la Secretaría de Salud que ya había estado revisando los registros de logística Fría Rivera. Luego fuimos a la bodega principal. Cuando entré a la oficina, envuelta en una chamarra prestada, con las manos llenas de moretones y la voz casi extinta, toda la sala se quedó paralizada. Todos habían recibido el correo desde mi cuenta diciendo que estaba en un retiro por depresión y emocionalmente inestable. Santiago no solo me había encerrado, había preparado el teatrito que todos debían creerse. Como yo todavía era la accionista mayoritaria, autoricé el acceso total a los archivos de la empresa, los respaldos de los servidores, las bitácoras de la flotilla y los registros ejecutivos. Marisol encontró exactamente lo que a Santiago se le había escapado. El viejo disco duro de respaldo de mi papá, bajo llave en el escritorio de planeación de rutas. Ahí estaban los registros de temperatura originales junto a los alterados. La supuesta falla en el cargamento médico jamás ocurrió. Mi firma había sido incrustada digitalmente días después. Los archivos que usaron para inculpar a Marisol también habían sido creados desde la computadora de la oficina de Santiago.
Luego vinieron las pruebas financieras. Pagos a empresas fantasma, facturas infladas. Cobros secretos por consultoría de parte de Transportes Frigoríficos del Norte, nuestro mayor competidor. Y el borrador de un acuerdo de venta que le prometía a Santiago un bono millonario si les entregaba el control total de nuestra empresa. Nuestro abogado llamó y nos dijo que Santiago ya estaba en la sala de juntas del banco, preparando la presentación de los poderes notariales de emergencia. Llegamos a las 2:58 de la tarde. Santiago estaba en la sala de juntas con los representantes del banco, los abogados y el notario público, usando el pisacorbatas de plata de mi papá como si ya hubiera heredado todo. Se dio la vuelta cuando la puerta se abrió, y la sangre se le escurrió de la cara. Mariana, dijo rápidamente. Gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. Di un paso hacia adentro y le dije, no, Santiago. Estabas preocupado de que yo sobreviviera. El investigador de la fiscalía puso sobre la mesa los registros originales, los documentos notariales falsificados, los reportes de las empresas fantasma y el historial de acceso alterado. Marisol entró detrás de él, y la máscara de Santiago por fin se rompió por completo. Intentó decir que ella era solo una ex empleada resentida. Pero entonces el policía sacó mi celular, mis llaves y mi cartera. Y los puso sobre la mesa dentro de una bolsa de evidencia, recuperada de la camioneta de Santiago. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Los ejecutivos de Transportes del Norte se retiraron del trato de inmediato. El banco suspendió cualquier trámite. Nuestro abogado se negó a reconocer la autoridad de Santiago. Él trató de balbucear que solo estaba protegiendo a la empresa. Pero Marisol reprodujo una grabación con su propia voz, una vez que quitemos a Mariana del camino. Manejar al consejo directivo será fácil. La gente se cree cualquier cosa que diga un papel. Ese fue el final. Los policías le ordenaron que se diera la vuelta. Me miró con un odio absoluto y me dijo, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Pensé en la bodega helada, en el frío que calaba los huesos, en la carrera destruida de Marisol y en la confianza que le había robado a mi padre. Sé exactamente lo que acabo de hacer, le contesté. Regresé. Lo esposaron frente a todas las personas a las que había tratado de impresionar. Mientras se lo llevaban, gritó que Logística Fría Rivera se iba a ir a la quiebra sin él. Lo miré por última vez y le dije, esta empresa sobrevivió a tormentas, carreteras cerradas y noches sin luz. También puede sobrevivir a un ladrón. La noticia salió en los canales locales antes de que se metiera el sol. Al principio, el titular era simple. Ejecutivo logístico de Toluca arrestado durante reunión de traspaso de poderes. Pero para la mañana siguiente, se había convertido en algo mucho más feo y preciso. Hermano acusado de encerrar a su hermana en bodega abandonada para robar empresa familiar. Pasé la noche en el hospital, tratándome por hipotermia leve, deshidratación, golpes en las manos y escuchando a una enfermera que no dejaba de repetirme la suerte que tenía. Sabía que tenía razón, pero suerte no me parecía la palabra correcta. La suerte es al azar. Lo que me salvó fue el viejo radio de mi papá. Fue la negativa de Marisol a quedarse callada. Y fue esa parte de mí que se obligó a seguir caminando cuando tirarme al piso hubiera sido 1000 veces más fácil. La fiscalía cateó la casa de Santiago, su oficina, su laptop, sus cuentas en la nube y sus registros bancarios. Todos los días, durante la semana siguiente, salía a la luz algo nuevo. Llevaba meses negociando bajo la mesa con Transportes Frigoríficos del Norte. Les había prometido nuestras listas de clientes internos, acceso a los terrenos industriales y remate de nuestra flotilla. En cuanto tuviera el control, usaría las empresas fantasma que ya había creado para recibir los pagos por consultoría. Había alterado los reportes de seguridad para hacerme quedar como una irresponsable. Le tendió una trampa a Marisol para eliminar a la única empleada que notó su patrón de robos. Y construyó una narrativa falsa de que el duelo me había vuelto inestable.
La carta médica que planeaba usar en mi contra fue falsificada robando la firma de un doctor de un archivo público. Los registros de temperatura estaban manipulados. Los correos desde mi cuenta fueron rastreados a sus dispositivos. Y los papeles para el traspaso de poderes habían sido redactados antes de que siquiera enterráramos a mi papá. Ese último detalle se me quedó clavado. Algunas traiciones comienzan mucho antes de que te des cuenta de que estás en peligro. Al final, Santiago enfrentó cargos por privación ilegal de la libertad, fraude corporativo, falsificación de documentos, alteración de evidencia, usurpación de identidad, extorsión y delitos financieros vinculados a la venta fraudulenta. Sus abogados intentaron argumentar que él entró en pánico bajo la presión del negocio. El Ministerio Público respondió presentando la línea de tiempo, meses de documentos falsos, auditorías saboteadas, pagos ocultos. Y luego, un candado cerrado. El pánico no arma hojas de cálculo de Excel. El pánico no registra empresas fantasma ante un notario. El pánico no le roba el teléfono a su propia hermana para dejarla encerrada a temperaturas bajo cero. Mientras entra a un banco usando el pisacorbatas de su padre muerto. 3 meses después, Santiago aceptó un juicio abreviado. 14 años en el penal estatal, restitución económica a Logística Fría Rivera, restitución a Marisol. Pérdida total de sus derechos de voto y utilidades hasta que se resolvieran las demandas civiles. Y la prohibición permanente de ocupar cualquier cargo financiero en empresas de transporte regulado en el país. Cuando escuché la sentencia, no celebré. La gente espera que la venganza se sienta como fuegos artificiales. Pero la verdadera justicia se siente mucho más pesada que eso. Se sintió como soltar por fin una caja que había cargado durante tanto tiempo que mis brazos ya ni siquiera sabían cómo estar vacíos. Marisol regresó a Logística Fría Rivera. No como la mujer de la que todos murmuraban en los pasillos, sino como directora de cumplimiento logístico y seguridad. Su primera condición fue muy clara: 0 revisiones a escondidas, 0 culpas a puerta cerrada. 0 sistemas donde una persona con poder pudiera destruir a un trabajador con papeles que nadie cuestiona. Acepté antes de que terminara la frase. Reconstruimos todo. Cada registro de temperatura se respaldaba en servidores independientes. Cada anulación de emergencia requería doble verificación. Todo empleado acusado de alguna falta recibía derecho a una revisión transparente. Creamos un fondo de apoyo legal y económico para choferes, trabajadores de bodega y despachadores que fueran acusados injustamente o presionados para guardar silencio. Yo quería que la empresa hiciera mucho más que solo sobrevivir a Santiago. Quería que se convirtiera en el tipo de lugar donde los métodos de alguien como él jamás pudieran funcionar de nuevo. Algunos clientes se fueron cuando explotó el escándalo. Pero regresaron muchos más cuando vieron que habíamos expuesto la verdad en lugar de esconderla debajo de la alfombra. Una importante red de hospitales renovó su contrato con nosotros porque, como me dijo su director, los errores nos asustan menos que los encubrimientos. Esa frase se convirtió en la base de mi liderazgo. Mi papá construyó Logística Fría Rivera sobre la confiabilidad. Pero aprendí que ser confiable no es solo entregar la carga a tiempo. Es decir la verdad, incluso cuando la verdad te cuesta caro. Es proteger a las personas que están a tu cargo, no solo complacer a los que están arriba. Es entender que un negocio no es una familia, nada más porque alguien dice que lo es. Se convierte en una familia solo cuando la gente se siente lo suficientemente segura como para alzar la voz. En cuanto a Santiago, no he ido a visitarlo. Tal vez algún día esté lista para preguntarle por qué pensó que el dinero valía más que mi vida. Pero todavía no llego a ese punto. El perdón no es un teatro que le debes a la gente solo porque comparten tu sangre. A veces, lo más honesto que puedes hacer es construir un muro lo suficientemente fuerte para proteger a la persona por la que peleaste tanto para llegar a ser. Lo que pasó en ese taller me enseñó que la familia puede ser real, pero jamás debe usarse como un arma. El amor sin respeto se convierte en control. La lealtad sin verdad se convierte en una jaula. Y guardar silencio ante las injusticias solo les enseña a las personas crueles que su crueldad funciona.
La lección que me llevo ahora es simple. Protege tu integridad antes de proteger la imagen de alguien más. Pide ayuda antes de que tu propio orgullo te atrape en la soledad. Créele a la evidencia, sí. Pero también escucha cuando las buenas personas te dicen que algo anda mal. Y cuando alguien intente arrebatarte la voz. Sobrevive el tiempo suficiente para usarla más fuerte que nunca. Mi hermano quería que yo estuviera congelada, callada y olvidada dentro de ese taller. En lugar de eso, salí de ahí, recuperé la empresa de mi padre. Limpié el nombre de una mujer inocente y aprendí que las familias más fuertes no siempre son aquellas en las que nacemos. A veces, son las personas que te responden a través de la estática cuando todos los demás te han abandonado en el frío.